¿no es cierto? Y nos habíamos quedado en el punto número 7, privilegios e inmunidades diplomáticas. Habíamos analizado en qué sentido estas autoridades gozan de qué beneficios, de qué inmunidades, de qué privilegios. Ahí nos habíamos quedado, ¿no es cierto? Entonces, ellos gozan de inmunidad diplomática. ¿Qué es esta inmunidad? Es el conjunto de prerrogativas reconocidas a los agentes diplomáticos con fundamento en la costumbre internacional y que se refiere a, 1, la inviolabilidad personal; 2, la independencia necesaria para el desempeño del cargo; y 3, la cortesía con la que deben ser tratados. Entonces, todas las autoridades que vayan al exterior, que vayan a representar a nuestro Estado, gozan de estas inmunidades. Inviolabilidad personal. ¿Qué quiere decir? Que no pueden ser agredidos, que no pueden ser vulnerados sus derechos. Independencia necesaria para el desempeño. Allá en la embajada, en el consulado al que estén representando, ellos gozan de independencia, gozan de su autoridad. Cortesía, deberán ser tratados de la forma más cortés por los ciudadanos extranjeros, podría decirse, ¿no? Privilegios e inmunidades diplomáticas. Así como gozan de inmunidad, gozan también de ciertos privilegios como la inviolabilidad, ya hemos dicho, las exenciones fiscales, aduaneras y de seguridad social, y otros privilegios que dependen de los estados acreditantes receptores y de los tratados internacionales. La inmunidad de jurisdicción consiste en la sustracción del diplomático a la jurisdicción del Estado donde ejerce sus funciones. Puede ser civil, es decir, un diplomático no puede ser demandado ante un tribunal del Estado receptor ni condenado por actos dependientes del derecho civil. Inmunidad penal, tampoco puede ser perseguido ante los tribunales del Estado receptor ni molestado por ninguna autoridad judicial, aunque sean actos delictuosos. Administrativo, deben respetar los ordenamientos administrativos, pero no puede ser conminado en forma coercitiva a cumplirlos. La inmunidad en jurisdicción no pertenece a los agentes diplomáticos, sino al Estado acreditante. Empieza desde el momento en que se penetra en el territorio del Estado donde va a servir. Significa que estos diplomáticos, estos embajadores, estos cónsules, gozan de estos privilegios. Es decir, si ellos cometen un delito penal en el exterior, póngale que está siendo sancionado por un delito de trata y tráfico, no van a poder ser arrestados en el exterior porque ellos gozan de ciertos beneficios que no le ha otorgado su Estado, no, de ninguna manera. Le ha otorgado la Convención de Viena. Entonces, esta convención nos dice, ¿no? Estos ciudadanos, estos diplomáticos gozan de ciertos privilegios. Si por alguna razón tiene un proceso administrativo de, ¿qué podemos colocar? A ver, uso de bienes del Estado podría ser, ¿no? Entonces, el Estado receptor, el Estado en el que se encuentran, no pueden sancionar a estos diplomáticos, no pueden hacer, a menos que estos dejen de fungir como embajadores o como cancilleres. Ahí sí van a tener que responder ante el Estado en el cual han incumplido una norma. Y la inviolabilidad. El artículo 29 de la Convención de Viena señala que la persona del agente diplomático es inviolable. Es necesario para que ejerzan sus funciones de manera libre, independiente, segura y eficaz. La familia del diplomático también goza de este privilegio. Comprende dos aspectos: la inmunidad a la coerción y la protección que le brinda el Estado receptor. Todos sus bienes, los bienes muebles e inmuebles que tenga este diplomático son inviolables. El Estado receptor, es decir, el canciller en España, las autoridades españoles no pueden ingresar al domicilio de nuestro canciller, ya que su derecho, el derecho que le ha otorgado la Convención de Viena es que nadie puede ingresar, porque su propiedad es inviolable. La familia que está viviendo con él también es inviolable, no pueden ser agredidos, ni violentados, ni citados a declarar. Existen, conforme al establecido en
la Convención de Viena los siguientes tipos de inviolabilidad: de los locales de emisión, de la residencia particular, de los medios de transporte, de los archivos y documentos, de la correspondencia, de los bienes y de las funciones. ¿Qué es un asilo político? La palabra asilo político proviene del latín asylum, que quiere decir lugar donde no puede efectuarse la captura. Ya se practicaba entre los griegos desde la antigüedad. Es aquel en el que el asilante ampara a un perseguido por la justicia o por autoridades en un estado extranjero. Incorporándose el derecho internacional con carácter de derecho público, se presenta de dos formas. Uno, el que se practica en el territorio del Estado y que se denomina asilo territorial. Y dos, el que se practica por autoridades representativas de un Estado en el territorio de otro y que se denomina asilo diplomático en embajadas. Hemos hablado en su momento de este tipo de asilo político. Se ha dado en nuestro territorio cuando nuestros compatriotas, cuando aconteció, ¿no?, la llamada guerra civil, decían, ¿no es cierto? Entonces las autoridades políticas habían solicitado asilo político dentro de nuestro territorio en la embajada mexicana. Ese es el punto número uno. Se practica en el territorio del Estado y se denomina asilo territorial. El que se practica por autoridades representativas, lo ha acontecido con Arturo Murillo, que ha solicitado asilo político en Estados Unidos. Existen dos tipos de asilos políticos. Uno que se realiza dentro de nuestro territorio, pero en una cierta embajada, y el otro que se va a otro estado. ¿Qué es un perseguido político y delincuente político? Es aquel que sin haber cometido delito alguno es perseguido por sus ideas o por convenir así a los intereses del orden político en un estado, mientras que el delincuente político es aquel que se ha llevado a cabo o contra el que se ha llevado a cabo las organizaciones o el funcionamiento del estado. En él existen tres documentos base que han regulado esta figura. En 1928, la Convención sobre Asilo Político de Habana, en la cual han firmado 21 países y han sido ratificados por 15. En 1933, la Convención sobre Asilo Político de Montevideo, 18 países participantes y 16 han ratificado su firma. En 1954, la Convención sobre el Asilo Diplomático de Caracas, 19 países presentes, ratificada por 13 países. México, delitos políticos, rebelión, sedición, motín y conspiración para cometer estos. Entonces, conforme a estos tres convenciones que se ha llevado a cabo, se ha determinado que pueden los estados asilar a aquellos perseguidos políticos. ¿Para qué? Para protegerlos. No pueden entonces estar corriendo de un lugar a otro. Condiciones para que se dé el delito político. 1. La calificación del asilo político corresponde al estado que da el asilo. 2. El asilo es una institución humanitaria, por lo tanto es sujeto de reciprocidad. 3. Algunos estados lo consideran humanitariamente, otros costumbre y otros auténtico derecho. 4. Todo estado tiene derecho a conceder el asilo político. Todo estado tiene derecho a conceder este asilo, pero no está obligado a otorgarlo ni declarar por lo que, o puede negar ese estilo. No sé, ha acontecido acá en Bolivia, cuando un perseguido político peruano llegó acá solicitando asilo político y nuestro estado rechazó su asilo. Entonces, incluso el mismo presidente lo ha ido a dejar a la frontera. Sí, recuerdo eso ocurrió hace unos 4 años, creo, atrás. El asilo solo se otorga en casos de urgencia y por el tiempo indispensable para que el asilado salga del país con seguridad. Dice, ¿no? Se otorga en casos de urgencia, cuando es urgente la situación por la que esta persona está atravesando. Solo pueden recibir asilo político los perseguidos políticos, delincuentes políticos y delitos conexos. El agente diplomático no puede ofrecer el asilo político, no debe acudir donde se encuentre el asilante, sino que éste debe acudir a la embajada. Pónganse que yo tengo un conocido en el exterior y resulta que es embajador. Entonces yo tengo una situación acá en el territorio boliviano y lo llamo, ¿no?, al embajador y le digo,
convóqueme para que yo sea su asilado político. El embajador no puede hacer. Sí puedo ir yo a la embajada boliviana, chilena, argentina, peruana, española, puedo ir a solicitar asilo político, pero no puedo yo pedir que el embajador me otorgue el asilo. Una vez efectuada la salida del estado asilante, no está obligado a radicarlo en su territorio, pero no podrá devolverlo a su país de origen a no ser que el asilado así lo pida. Una vez efectuada la salida, dice, ¿no? Una vez que el asilado político en el exterior ya tenga autorización de salida de ese estado y puedas venir a nuestro territorio, esta persona no está obligada a radicar en ese territorio. No, has estado aquí asilado durante 10 años, tienes que quedarte. No, tampoco lo pueden expulsar. Si gusta, se queda, si no, no. Así es como se lleva a cabo lo que es el asilo político. Excepciones fiscales, aduaneras y seguridad social. Habíamos dicho que los embajadores, los diplomáticos, los cónsules tienen ciertos privilegios e inmunidades. Dentro de esos privilegios están las exenciones fiscales, aduaneras y seguridad social. Antiguamente la exención era solo una cortesía y se concedía bajo reserva de reciprocidad. Hoy, la Convención de Viena sobre Relaciones Internacionales, en el artículo 23, 33, 34, 36, 37 y 39, lo señala. Estas excepciones se dividen en 4 aspectos. 1, privilegios fiscales. 2, privilegios fiscales de los agentes. 3, privilegios aduaneros. Y 4, aportaciones a la seguridad social. El primero dice, ¿no? El Estado acreditante y el jefe de la misión están exentos de todos los impuestos y gravámenes nacionales. Si bien acá existe una embajada mexicana, una embajada cubana, peruana, estos no pagan impuestos. O sea, no tienen la obligación de pagar estos impuestos, como lo hacemos el ciudadano común, ¿no? Pagamos el impuesto de nuestro inmueble, de nuestra movilidad, incluso impuestos nos cobran hasta de nuestros salarios. Pero estos diplomáticos no son exentos de estas obligaciones que están enmarcadas en nuestra Constitución. Están exentos de pagar impuestos. Privilegios fiscales, dice, ¿no? Los agentes diplomáticos quedan exentos de todo tipo de impuestos directo del Estado receptor sobre los sueldos y salarios. Anteriormente dice, ¿no? Impuestos fiscales de la misión, es decir, de la propiedad, de las movilidades, quedan exentos. Pero así también quedan exentos de los impuestos a sus sueldos y salarios. Les dije, a nosotros también nos cobran un impuesto de los sueldos y salarios que nosotros percibimos, nos cobran un impuesto. Ellos no van a ser cobrados. Privilegios aduaneros, exentos de todo tipo de impuestos o gravámenes aduaneros de los objetos destinados al uso personal del agente diplomático o de los miembros de su familia. Bien, voy a tratar de avanzar rapidito, por favor, porque he recibido una llamada urgente. Esperemos acabar lo más antes posible. Existen también lo que son otras aportaciones, otros privilegios, derecho de capilla, derecho de enalborar la bandera y el escudo en su país, exención del servicio público y exención de nacionalidad. Esto con respecto a los privilegios
e inmunidades que gozan los diplomáticos, embajadores, cónsules, etc. Hemos dicho que dentro de estos representantes a nivel internacional está como primera persona nuestro jefe de Estado. ¿Quién es nuestro jefe de Estado? Es nuestro presidente, representante a nivel nacional e internacional. El jefe de Estado es la autoridad suprema de un Estado. Representa su unidad y continuidad en el Estado mismo e internacionalmente. Las funciones específicas de los jefes de Estado varían de acuerdo al sistema político de cada Estado. Al ser la máxima personificación del Estado, su título determina de por sí la forma de gobierno estatal de que se trata. El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia es el jefe de Estado y de Gobierno de Bolivia. Asimismo, es el capitán general de las Fuerzas Armadas. Además, es la máxima autoridad del Servicio Boliviano de Reforma Agraria. Compone, junto al vicepresidente y ministros de Estado, el órgano ejecutivo del poder público del Estado boliviano. A nivel internacional, el jefe de Estado se encarga de dirigir la política exterior, suscribir tratados internacionales, nombrar servidores públicos, diplomáticos y consulares de acuerdo a la ley y admitir a los funcionarios extranjeros en general. Entonces, a través de esta autoridad, que es la máxima cabeza del Estado, se tienen que regir todas las demás instituciones. El Ministerio de Relaciones Exteriores se rige bajo las órdenes del jefe de Estado, que es la máxima autoridad. Él determina, él va a tomar la decisión de quién va a ir como embajador, quién va a ir como consular. Claro está que de acuerdo a la norma, no va a ir a dedo, no va a ir a ver, tú vas a ir. No, se va a regir bajo la normativa, saldrá una convocatoria, verificarán los méritos y hay autoridades que se encargan de estas verificaciones. El reglamento del organismo de servicio de relaciones exteriores de 27 de junio de 1995, reglamento orgánico del servicio de relaciones exteriores, establece en qué se va a basar el Ministerio de Relaciones Exteriores, cómo se va a manejar. Ya está debidamente establecido en el reglamento orgánico del Servicio de Relaciones Exteriores. Ya está establecido. Y si yo les pregunto, ¿no? El Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿bajo qué normativa se ampara o en qué fecha fue promulgado este reglamento? Ustedes dirán, ¿no? En el 27 de junio de 1995, en base al Reglamento Orgánico de Servicio de Relaciones Exteriores. En este reglamento está todo detallado. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, dice, ¿no? En el artículo 1, el Servicio de Relaciones Exteriores es el organismo encargado y responsable de la atención de las relaciones internacionales de Bolivia. Su misión es preservar, resguardar la soberanía, dignidad e intereses de Bolivia ante la comunidad internacional. Estudiar, planificar, coordinar, centralizar, desarrollar, ejecutar y evaluar la política exterior de la República. Muchos se preguntarán, ¿por qué dice República? Porque esta norma se ha mantenido desde 1995, no se ha modificado hasta el día de hoy. ¿Está bien? Por tal razón dice República, no es un error, pero es que si una vez que se modifique esta normativa, este reglamento, recién se va a modificar algunos términos que se han manejado desde entonces. Artículo 2. La conducción de las relaciones exteriores de Bolivia es atribución del presidente de la República y de su ejecución. Está a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, que rige su funcionamiento institucional por la Ley 1444 del Servicio de Relaciones Exteriores y sus correspondientes reglamentos. Les dije en un momento, ¿no? El Ministerio de Relaciones Exteriores está a la cabeza del presidente de la República. A cargo del Ministerio de Relaciones, su funcionamiento institucional está basado a través de la Ley 1444. No se van a olvidar esta norma. 1444. Artículo 3. El Servicio de Relaciones Exteriores comprende el Ministerio del Ramo o Cancillería de la República, las representaciones diplomáticas y otras oficinas consulares de Bolivia en el exterior, así como las representaciones permanentes ante los órganos internacionales. Artículo 4. El Servicio de Relaciones Exteriores contará con un funcionamiento especializado en las diferentes áreas que requiere la política exterior, la carrera diplomática.
Está garantizada y reglamentada por el escalafón diplomático nacional. La carrera del personal administrativo estará reglamentada mediante un escalafón administrativo. Esto significa, y les he dicho el día de ayer, no todos los profesionales pueden optar a un cargo diplomático o estar en una carrera del personal administrativo. Estos tienen que estar en base a lo que es el reglamento de escalafón diplomático. ¿Qué es un escalafón? Escalafón quiere decir que todos los profesionales suben de rango. En el Ministerio de Educación existe su escalafón, de acuerdo a su antigüedad. Asimismo, creo que el Ministerio de Defensa también tiene su escalafón, de acuerdo a su antigüedad, a su conocimiento, ¿cómo se puede decir? A ver, a los cursos de posgrado que ellos tengan, al nivel de educación que estas personas tienen. Entonces, escalafón, así como existe en el Ministerio de Educación, Ministerio de Defensa, existe también en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Artículo 5. Las autoridades del Servicio de Relaciones Exteriores son el presidente, le hemos dicho, el ministro de Relaciones Exteriores y Culto, las autoridades superiores, siguiendo en orden jerárquico en los secretarios nacionales, los subsecretarios y las diferentes áreas. Todo lo que necesitamos saber para conocer sobre en qué se basa el Ministerio de Relaciones Exteriores está en la ley 1444, Reglamento Orgánico del Servicio de Relaciones Exteriores. Todo lo que conozcamos, necesitamos saber. Hemos dicho en nuestra primera cabeza, ¿quién es? ¿Quién maneja a nivel internacional todas las decisiones que se toman dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores? ¿Quién era? El jefe de Estado. El jefe de Estado. Y el segundo al mando, El vicepresidente. El ministro. el ministro de Relaciones Exteriores. Él es el segundo al mando dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores. Sí, a nivel nacional, como segunda cabeza está nuestro vicepresidente, pero dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, como segunda cabeza al mando, está nuestro ministro de Relaciones Exteriores. El ministro, dice, ¿no? El ministro de Relaciones Exteriores y Culto es la autoridad jerárquica superior del ministerio y es el responsable de la ejecución y desarrollo de la política exterior del Estado. Es el encargado de asegurar la efectividad y coherencia de la política exterior del Estado. Sus funciones y atribuciones principales del ministro de Relaciones Exteriores y Culto son las siguientes: colaborar al presidente del Estado con la conducción de las relaciones exteriores. 2. Representar y defender los intereses del Estado en los asuntos internacionales y en los que se refieren a la integridad y soberanía. 3. Dar prioridad y ejecutar cuanto esfuerzo y acción sean necesarias al logro del derecho inalienable boliviano a su reintegración marítima. Vean ustedes, desde que se ha creado esta ley, la 1444, en 1995, siempre han dado prioridad a la reintegración marítima. 4. Participar en la negociación, suscripción de tratados, convenios y acuerdos internacionales, ya sean bilaterales, multilaterales y con organismos internacionales en los que Bolivia sea parte interesada. Entonces, si no va a estar presente en nuestra cabeza nuestro jefe de gobierno, nuestro jefe de Estado, va a estar presente nuestro ministro de Relaciones Exteriores. Les voy a mostrar un segundito. Ahí está. Esta es la plataforma del Ministerio de Relaciones Exteriores. Nosotros ingresamos acá
y buscamos a nuestras autoridades. ¿Quién está a la cabeza del Ministerio de Relaciones Exteriores actualmente? Está Rogelio Rogelio Tamay. Tamay, ministro de Relaciones Exteriores, dice, ¿no? Y acá nos sale todo lo que es el currículum vitae de esta autoridad. En segundo, viceministro de Relaciones Exteriores, se encuentra Erwin Freddy Mamani Machaca, oriundo de Potosí, nos dice, ¿no? Licenciado en Educación Primaria de la Escuela Superior de Formación de Maestros Simón Bolívar. Entonces, vamos a conocer toda la trayectoria que estas autoridades tienen. Viceministro de Comercio Exterior e Integración, Benjamín Juan Carlos Blanco Ferri. Máster en Administración de Empresas, imagínense, máster en Educación Superior, cuenta con varios diplomados y posgrados en materia de relaciones al derecho productivo, las relaciones internacionales y las tecnologías de la información. Después nos vemos ya una Warmi, viceministra de Gestión Institucional y Consular, Eva Gloria Chuquimia Mamani, oriunda de Oruro, abogada con máster en integración, modelos familiares, estrategias de integración, Universa Pavia Italia, máster en negociaciones comerciales internacionales, Universidad de Barcelona, cuenta con un diplomado en dogmática constitucional y técnica legislativa. Entonces, acá nosotros podemos ver que las autoridades que hoy en día nos están representando a nivel internacional tienen una gran trayectoria. No podemos negar eso. Por ejemplo, acá fue defensor de varias causas de derechos humanos, entre las que se destaca la representación de las víctimas de la masacre de septiembre y octubre de 2003, ocurrida en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Vean ustedes, es muy interesante cuando ustedes van ingresando, por ejemplo, acá lo que yo les he mostrado, la estructura del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Cómo se estructura todo esto? Es lo que yo les he mostrado, ¿no es cierto? Después podemos encontrar la autoridad, ya está. Incluso podemos encontrar lo que es, ¿dónde he visto? Reglamentos. ¿En base a qué reglamento se dirige lo que es el Ministerio de Relaciones Exteriores? Reglamento específico del sistema de presupuestos, sistema de tesorería, sistema de contabilidad. Todo lo que ustedes necesitan conocer está dentro de la página del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ustedes todo tienen a su alcance. La tecnología hace que nosotros tengamos mucha información en nuestras manos. Cuando yo quiero tener conocimiento de qué convocatorias están saliendo a nivel nacional para jueces, fiscales, notarios de fe pública, oficiales de registro civil, tengo acceso a la información a través de las redes sociales, a través de las páginas web. Si yo ingreso al Consejo de la Magistratura, me va a salir qué convocatorias hay para optar a cargo de juez, secretarios, oficiales de diligencia. A través de las tecnologías de información y comunicación, las TICs, nosotros tenemos acceso a muchísima información. Siempre les he dicho. Y les voy a repetir, no me voy a cansar de hacerlo. Las redes sociales no están para mirar Facebook, para mirar TikTok, para hacer no sé qué cosas, qué videos más hay. No estoy al tanto, pero creo que hay muchos. Entonces no es para eso, es para comunicar y aprender. ¿Listo? Sigamos. ¿Dónde nos hemos quedado? Creo que era en el inciso E, representar a la República en las organizaciones, reuniones y eventos internacionales, salvo en los casos en el que el presidente de la República encargare la representación a otro ministro o funcionario público, y en aquellos otros casos en que la representación de la República esté definida por convenios internacionales, así como aquellos otros casos en que la representación de la República esté definida por decretos supremos u otras disposiciones legales. Inciso F, difundir y promocionar la imagen de la República en el exterior. Y realizan este tipo de difusiones, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando uno está viendo TV cable,
En una ocasión estábamos viendo con mis pequeños Fox, y en Fox, creo que ahora ya no es Fox, ¿no? Creo que es Star Channel, algo así. Entonces, en esos salían los comerciales del Carnaval de Oruro. Y yo me preguntaba, ¿no? ¿Cómo es que el Ministerio de Relaciones Exteriores está realizando este tipo de difusiones a nivel internacional? Está dando a conocer nuestra cultura en otros estados, en otros países, en otros lugares, en otros medios de televisión. Si yo viendo Fox, viendo Star Channel, estoy viendo un comercial boliviano, ¿qué quiere decir? Que nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores está cumpliendo con su labor de difundir y promocionar la imagen del Estado en el exterior. Está difundiendo nuestra cultura. Había también en una ocasión, estaba observando Discovery y salió también lo que es el Salar de Uyuni como punto turístico. Se está difundiendo, están realizando. Inciso G, diseñar y aplicar medidas dirigidas a lograr una mejor inserción económica del país en el exterior, así como a mejorar las relaciones comerciales en países amigos o grupos de países. Va a tratar de diseñar y promocionar todo tipo de, como dice, ¿no? Inserción económica. Esta mañana salió en los noticieros argentinos y decían, los bolivianos se están aprovechando de nuestra situación y muchos bolivianos están viniendo acá a comprar productos, a comprar artefactos, a comprar de todo y se están yendo a Bolivia. Se están aprovechando, decían, ¿no? Cuando lo que estamos haciendo es generar movimiento económico en su estado. Esta mañana decían eso en la noticia. Se están aprovechando. Entonces, ¿qué tiene que tratar de hacer el gobierno argentino? Tratar de agarrarse de esta situación que está aconteciendo y mejor tratar de hacer que los bolivianos vayamos a comprar. Y salió en sus titulares, ¿no? Decía, bolivianos vienen con $500 acá a Argentina, hacen cambiar ese dinero en millones de pesos, van a un lugar, se están llevando televisores de 44, de 60 pulgadas, no sé qué más decían, ¿no? Están aprovechándose, decían. Esta mañana escuché esa noticia. Bueno, yo lo veo desde otro punto de vista, estamos está realizando movimiento económico en su estado. Deberían agradecer. Yo lo veía desde otro punto de vista, pero ya habrá que ver qué dicen los economistas al respecto. Inciso H, prestar protección a los ciudadanos e intereses bolivianos en el exterior. Siempre lo van a hacer. Siempre van a prestar la protección de nuestros ciudadanos en otros estados. Los van a tratar de proteger, porque ellos están en un estado de indefensión. Inciso I, regular, supervisar y coordinar las relaciones del Estado en los cultos religiosos establecidos en la República. Inciso J, ejercer las atribuciones establecidas en la Ley del Servicio de Relaciones Exteriores. K, coordinar la elección del ministro de Relaciones Exteriores y Culto con otros ministerios y organizaciones públicas. L, designar mediante las correspondientes resoluciones ministeriales a las autoridades superiores de la Cancillería de la República que corresponda de acuerdo a la ley extender nombramientos o funcionarios que cumplan con las normas de escalafón diplomático nacional hasta el rango de ministro, según reglamento. M, presidir el Consejo Consultativo Permanente de Relaciones Exteriores y nombrar a sus miembros según su reglamento. N, extender credenciales a los encargados de negocios con cartas de gabinete, así como a los delegados que participen en los eventos internacionales y refrenar las cartas credenciales que otorga el presidente de la República a los embajadores de Bolivia acreditados en el exterior. O, disponer la conclusión de la misión de los funcionarios diplomáticos en el exterior de acuerdo con el plan de rotación y traslados en el que se refiere el artículo 23 de la ley 1444. P, delegar funciones que correspondan a las autoridades jerárquicas. Q, conocer y resolver en última instancia los procesos administrativos. R, aprobar el proyecto de presupuesto anual del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. S, desempeñar las funciones de canciller de la Orden Nacional de Cóndor de los Andes, de Gran Maestre de la Orden de Mérito Simón Bolívar y de otras, y las disposiciones legales que los asignan. T,
en extender los títulos diplomáticos otorgados a los funcionarios inscritos en el escalafón diplomático nacional hasta el rango de ministro. Y por último, designar asesores que coadyuven con su tarea. Entonces, todas las atribuciones que tiene nuestro ministro de Relaciones Exteriores son muchas atribuciones que asimismo se otorgan muchísimas autoridades que se van cumpliendo al pie de la letra, aunque ustedes digan, no, tanto trabajo tiene este ministro, pero es un rubro que se realiza el día a día y que por más que, pónganse que yo, oficial de registro civil, tenemos nuestro reglamento, nos basamos en nuestra normativa y tenemos también así mismo atribuciones. Y dentro de las atribuciones está una lista larga como esta, que a un principio uno agarra y dice, qué tanta tarea, prefiero no postular. Pero estas tareas se van realizando con el diario, con el cotidiano, la forma de realizar nuestro trabajo. Al momento en que yo abro la oficina a 8 de la mañana, ya he cumplido con un rol. Atiendo a la población, ya he cumplido con un segundo rol. Actúo de forma transparente, es otro rol que he cumplido, es otra atribución. Entonces, cada día se va cumpliendo esto con el diario cotidiano de nuestra función laboral. ¿Qué son las misiones ante el organismo internacional? El artículo 29 nos establece que los representantes permanentes de Bolivia ante los organismos internacionales que así lo requieran tendrán el rango de embajadores y serán nombrados por el presidente de la República. El representante y el personal diplomático de su dependencia sujetará sus actos y funciones a la ley. Ya hemos dicho, ¿qué ley? La 1444. ¿Quién es nuestra máxima autoridad? Nuestro jefe de Estado. ¿Quién lo nombra? Claro, lo va a hacer la ciudadanía, pero ¿quién va a nombrar a nuestro embajador? Va a ser nuestro jefe de Estado. El artículo 30 nos dice, ¿no? Las representaciones diplomáticas y consulares de la República de Bolivia en un país sede de un organismo internacional y la representación de Bolivia ante este organismo coordinarán labores entre sí y presentarán apoyo mutuo. Esas son las misiones y organismos internacionales. ¿Qué son las misiones especiales o a qué se refiere o qué está establecido en la ley 1444? Lectura, por favor, voluntarios. Agarren de ahí de la diapositiva. ¿Nadie? Hay voluntario. Listo, adelante. El artículo 37, doctor, lo dijo, ¿no? Sí, el que está en la pantalla. Bien. De las misiones especiales, artículo 37, de conformidad con lo determinado en el artículo 11 de la ley número 1444 del Servicio de Relaciones Exteriores, el presidente de la República, de acuerdo con el ministro de Relaciones Exteriores y Culto, puede delegar representación plenipotenciaria y con rango de embajador extraordinario a cualquier ministro de Estado, parlamentario o personalidad nacional para misión de carácter temporal. Muchas gracias, Juan. Nos está diciendo, ¿no? Que de conformidad a lo determinado en la Ley de Relaciones Exteriores, el presidente de la República puede nombrar o delegar representación plenipotenciaria y con rango de embajador extraordinario a cualquier ministro de Estado puede nombrar. Puede hacerlo. Esas son las misiones especiales cuando se realizan algún tipo de reuniones, convenios internacionales y no pueda ir ni el presidente, ni el vicepresidente, ni el ministro de Relaciones Exteriores, no pueden estar presentes en esas convenciones. Entonces, el presidente del Estado, nuestro jefe de Estado, va a nombrar a una personalidad nacional para misiones especiales públicas o confidenciales de carácter temporal. Entonces se puede hacer, se puede nombrar. En su momento ha nombrado también a un representante para representarnos a nivel internacional con respecto a la demanda marítima. ¿Quién nos ha ido a representar a la demanda marítima, compañeros?
Carlos de Mesa Quisbert. Carlos de Mesa Quisbert, ¿no es cierto? Nos ha ido a representar. Entonces, no necesariamente tiene que ser el ministro de Relaciones Exteriores, el jefe de Estado. Puede nombrar a cualquiera que lo vaya a representar y que dé la cara por Bolivia. Vamos a dar lectura, por favor, a la página que está en pantalla, funcionarios diplomáticos. Lectura. Doctorita, buen día. Buenos días. Adelante. Funcionarios diplomáticos. Un diplomático es un servidor público, sea de carrera o por designación política, que ejerce la representación del Estado en las relaciones internacionales. Las funciones básicas de un diplomático son la representación del Estado al que pertenece, la negación y la expropiación. La negociación y la expropiación. La profesión puede ejercerla en una misión diplomática o consular ante un organismo internacional, en el Ministerio de Relaciones Exteriores al que pertenece o destacado ante cualquier repartición estatal en el interior de su país. Gracias, Edith. Entonces nos dice, ¿no? Es un servidor público, un diplomático. Es un servidor público. Y habíamos dicho que estos se preparan desde un inicio. Existe hasta los cursos de capacitación para diplomáticos. Entonces, eso es de acuerdo a su escalafón. Tienen también un escalafón, habíamos analizado, ¿no? Esta profesión puede ejercerla en una misión diplomática o consular ante un organismo internacional y en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Estos diplomáticos nos representan a nivel internacional como ¿qué nos representan? ¿Qué habíamos dicho? Como embajadores, cónsules, ¿qué más? Acabamos de leer también uno, ¿no? Como representantes especiales, estos diplomáticos. ¿Cuál es la función de los diplomáticos? ¿Cuáles son sus deberes, derechos y obligaciones? Ahora vamos a leer, dice, ¿no? El artículo 45, y se preparan, por favor, para leer los deberes y los derechos. Voy a calificar a los que están participando. El artículo 45 Doctora. dice, el personal diplomático, espérame un ratito, del Servicio de Relaciones Exteriores conforma el cuerpo permanente profesional y jerarquizado que se rige bajo la Ley 1444, Servicio de Relaciones Exteriores, sus reglamentos y por las normas que rigen el sistema administrativo personal establecido en la Ley 1178, la Ley SAFCO. Ahora vamos a ver cuáles son los deberes de los diplomáticos. Lectura, ¿quién estaba queriendo leer? Doctora, buen día. Oscar. No, más bien en caso que no me ha quedado claro, en caso del plenipotenciario. Entonces, usted dijo de que podría nombrar el jefe del Estado. Está bien, pero ¿en qué momentos o en qué situaciones se podría nombrar, doctora? ¿Qué es un plenipotenciario, compañeros? Tiene toda la facultad y el poder de tomar decisiones, doctora. Tiene toda la facultad, pero ¿qué tiene que hacer? Cuando uno sale, a ver, les voy a explicar para que ustedes puedan entender. Va a llegar un momento en que ustedes van a ya ejercer la carrera profesional y tienen que ir, los van a convocar, ¿no? Doctor, doctora, colabóreme en un seminario. Para ir ustedes a presentarse a ese seminario, lo que tienen que hacer es preparar su ponencia. ¿Qué es una ponencia? Es el tema sobre el cual van a hablar. ¿Listo? Entonces, el plenipotenciario va relacionado con la ponencia. O sea, es una persona, un diplomático que va a salir a exponer o hablar sobre un tema con todos los derechos y obligaciones o poderes o atribuciones que le va a otorgar la norma. ¿Dónde habíamos leído eso? Acá creo, ¿no? Acá está, mira. Puede delegar representación plenipotenciaria y con rango de embajador, es decir, tiene toda la potestad de ir a exponer lo que le van a solicitar en su momento, ¿no? Para una determinada, perdón, mi
Mi gato se ha subido porque lo ha borrado. Ya, ahí está. Plenipotenciario con rango de embajador extraordinario a cualquier ministro de Estado. Es aquella persona que tiene la potestad, la autoridad de salir a representar a nuestro territorio. ¿Qué es plenipotenciario? Decía, ¿no? El compañero que tiene aquella autoridad, aquella atribución que le está otorgando el presidente del Estado. Probablemente tú, Oscar, en algún momento tendrás una profesión, te vas a preparar a nivel diplomático, ingresarás a los cursos, qué sé yo, ¿no? Entonces el presidente resulta que tiene una reunión en un estado, el vicepresidente tiene otras, su agenda llena, el ministro de Relaciones Exteriores del mismo modo, y te va a convocar a ti para que puedas ir en representación del Estado a defender o a dar a conocer algún derecho, alguna obligación, alguna atribución al exterior. Entonces, plenipotenciario significa que tienes la potestad de hacerlo en representación al Estado. Representarás en una ponencia, representarás en una reunión, representarás en una convención, incluso te está dando la potestad de firmar tratados y convenios internacionales. Te lo está dando ¿quién? La máxima autoridad. Puede ocurrir eso. ¿Ya? Digamos, ¿qué nos hemos quedado? Lectura, por favor. Muy bien, doctora. Adelante. De los deberes, artículo 46. Los funcionarios diplomáticos tienen las siguientes obligaciones. Inciso A, cumplir las disposiciones contenidas en la ley número 1444 del Servicio de Relaciones Exteriores, este reglamento, así como las demás disposiciones reglamentarias. Inciso B, guardar lealtad al Estado y a sus instituciones. Inciso C, observar estricta disciplina y el debido acatamiento a la autoridad jerárquica superior. Inciso D, mantener el secreto de los asuntos reservados que les sean confiados en razón de sus funciones, así como la adecuada discreción de las cuestiones oficiales a su cargo. Inciso E, compartir, comunicar y hacer circular entre las instancias pertinentes la información correspondiente no reservada. Inciso F, no intervenir en asuntos internos de otros estados. Inciso G, observar una correcta conducta pública. Inciso H, adoptar las medidas de precaución destinadas a preservar los documentos que directo o indirectamente está bajo responsabilidad. Inciso I, cuidar los fondos, valores y bienes del Estado de los cuales son responsables, especialmente de los archivos, biblioteca y otros elementos de trabajo puesto a su disposición. Inciso J, desplegar sus actividades generando iniciativas tendentes al mejor cumplimiento de su misión. Inciso K, abstenerse de emitir declaraciones, participar en el debate y publicar artículos o trabajos que comprometan la política internacional de Bolivia, sin autorización expresa de las autoridades de la Cancillería. Inciso L, abstenerse de comprometer al ministerio o a la misión en el exterior, en el otorgamiento de fianzas, avales o cualquier tipo de garantía. Inciso M, abstenerse de asumir compromisos de orden económico que superen su capacidad normal de pago y cuidar de la oportuna cancelación de las obligaciones que hubiera contraído. Inciso N, abstenerse de aceptar cargos honorarios de otros países y de ejercer actividades remuneradas particulares, salvo la docencia y casos excepciones autorizados por las autoridades de la Cancillería de la República. Eso Muchas sería. gracias. Gracias. Entonces nos dice, ¿no? Si bien el jefe de Estado, el ministro de Relaciones Exteriores, le ha otorgado todo poder plenipotenciario a este diplomático también tiene ciertos límites en base a las funciones que va a cumplir. Tiene ciertos límites. Y estos límites están establecidos en la ley 1444. Deberá guardar lealtad al Estado, dice, ¿no? Tiene que ser totalmente leal a nuestro Estado.
observar estricta disciplina a la autoridad jerárquica superior. Si el ministro le va a decir, tú me vas a firmar solamente esto y esto y esto, y no vas a exceder lo que las atribuciones que yo te estoy otorgando, lo tiene que hacer, porque tiene que estar debidamente en base a la disciplina que le está otorgando esta autoridad. Compartir, comunicar y hacer circular entre las instancias pertinentes la información correspondiente, dice, ¿no? Cuidar los fondos y valores, abstenerse de emitir declaraciones en debates y publicar artículos y trabajos, abstenerse de comprometer al ministro del exterior en el otorgamiento de fianzas. No puede decir, no, vamos a otorgar la fianza para que este ciudadano salga libre de este caso, vamos a otorgar una fianza y lo vamos a pagar a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. No puede hacerlo. ¿Por qué? Porque no es la atribución que le ha otorgado. Tiene que abstenerse de eso. Abstenerse de aceptar cargos honorarios de otros países y de ejercer actividades remuneradas particulares. Dice, no, salvo la docencia. Entonces, nosotros, funcionarios públicos, no nos tenemos que abstener de realizar cualquier otro tipo de función, salvo la docencia. Salvo eso nos está diciendo. Y eso es en todo nivel. Los oficiales de registro civil, notarios de fe pública, personal del Ministerio de Defensa, no puede tener otro cargo salvo lo que ya hemos dicho, la docencia. Lectura, por favor, del artículo 47, funciones de los derechos de los funcionarios de Relaciones Exteriores. Doctora, artículo 47. Los funcionarios del Servicio de Relaciones Exteriores tienen los siguientes derechos fundamentales. Inciso A, a la estabilidad conforme a lo prescrito en la ley número 1444 de Servicio de Relaciones Exteriores. Inciso B, percibir las remuneraciones que legalmente les corresponde. Inciso C, al título y rango diplomático recibiendo el tratamiento que les acuerden los mismos según lo establecido en los artículos 7 y 31 de la ley número 1444 del Servicio de Relaciones Exteriores y las normas protocolares universales. Inciso D, a las rotaciones, ascensos, designaciones y traslados de acuerdo con lo establecido por la ley número 1444 del Servicio de Relaciones Exteriores y sus reglamentos. Inciso E, a efectuar estudios superiores y de actualización relacionadas con las actividades de Servicio de Relaciones Exteriores con la autorización y o auspicio de la Cancillería de la República. Inciso F, a conformar el sistema de cooperación de acuerdo con lo establecido en el artículo 32 de la ley número 1444 del Servicio de Relaciones Exteriores. Inciso G, a percibir los beneficios correspondientes o su jubilación de acuerdo con lo establecido por las disposiciones legales de la República. Inciso H, hacer declaraciones en comisión con goce de haberes o sin él, de acuerdo a las disposiciones legales en vigencia. Inciso I, al pasaporte diplomático para el funcionario titular o su cónyuge y los hijos menores de edad. Inciso J, otros a ser establecidos mediante correspondientes disposiciones legales. Muchas gracias. Entonces dicen, ¿no?, que los diplomáticos, los embajadores, los cónsules tienen también ciertos derechos, ciertos privilegios a la estabilidad conforme a lo previsto, dice, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando a nosotros nos hacen firmar un contrato de trabajo, tenemos que tener la estabilidad. No nos pueden echar del consulado, de la embajada, cuando a la autoridad se le dé la gana. A percibir remuneraciones, dice, ¿no? Ya estará preestablecido seguramente. A título y rango diplomático se le va a otorgar una certificación que dirá, no, este ciudadano ha ejercido el rango de embajador, de cónsul o como diplomático del Estado, en representación del Estado, va a tener ese derecho. A rotaciones de ascensos, dice, hemos hablado sobre lo que es el escalafón, a conformar el sistema de cooperación,
a ser declarado en comisión. He leído también, ¿no? A percibir beneficios de jubilación. Entonces, tiene que estar garantizado también que cuando él tenga una mayoría de edad, va a tener el goce de su jubilación, de su renta, al pasaporte diplomático, no solo para él, sino para su esposa, para sus hijos menores de edad, dice, ¿no? Entonces, así como tienen obligaciones, tienen derechos estos diplomáticos, embajadores y cónsules. De las prohibiciones, el artículo 48 dice, los funcionarios diplomáticos, además de las prohibiciones establecidas en la ley, tienen la prohibición de ejercer actividad procesalista de carácter político, no podrán ir a defender a otros asilados políticos, no pueden defenderlos, a utilizar abusivamente las inmunidades o privilegios que les otorgan. Tengo este privilegio, tengo esta inmunidad, no me pueden detener y por gana y gusto voy a ir y voy a secuestrar, voy a robar, voy a realizar delitos como trata y tráfico. ¿Por qué? Porque el gozo de inmunidad está prohibido eso. Aceptar condecoraciones extranjeras sin autorización expresa del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Probablemente el estado en el que está desempeñando su función como embajador, como cónsul, como diplomático, lo convoquen a recibir una condecoración. Este no puede hacerlo sin la autorización del ministro o del jefe de Estado. No puede hacerlo. Entonces tendrá que pedir una autorización a nuestro ministro de Relaciones Exteriores y de ahí le dirá, no, me están convocando a una condecoración, ¿puedo ir? Ya dependerá de la autorización de esta autoridad. A llevar consigo documentación oficial fuera de las dependencias de la misión o dar a publicidad sin autorización expresa del superior jerárquico. Entonces, tiene ciertas prohibiciones estas autoridades diplomáticas, cónsules y embajadores. Hasta ahí hemos terminado el tema número 10. Rapidito hemos avanzado, ¿no? Entonces, aquí quedaremos o hay alguna duda, pregunta. La asistencia, doctora, por favor. Un segundito. La asistencia, vayan colocando sus nombres al chat del Meet. De ahí voy a copiar y voy a anotar en mi registro. Anoten. ¿Alguien tenía algo que preguntar? doctora, en el caso del cónsul que nos representaba en Paraguay, Mario Cronenbol, fue Sí. expulsado de Paraguay por hacer un TikTok. burlarse de... Sí, doctora. ¿Es legal eso, doctora? Es El legal. proceder del... Es legal, porque el Estado receptor, el Estado que lo está recepcionando, se ha sentido atacado, menoscabado su dignidad, puede hacerlo. Del mismo modo que en nuestro territorio, pónganle que en una embajada, la embajada peruana, pongámosle como ejemplo, sus autoridades, sus representantes, sus cónsules diplomáticos realizan videos de TikTok agarrando la bandera boliviana y menospreciando nuestra tricolor. ¿Qué va a ocurrir? Nosotros, como los bolivianos, el ministro de Relaciones Exteriores tiene la autoridad y la potestad de expulsar a este ciudadano de nuestro territorio. Pueden hacer. Entonces, no es que, no, es que es diplomático, goza de inmunidad, ¿cómo lo van a votar? Pero si está menoscabando al territorio donde está llegando, puede realizar esa expulsión. Se puede hacer. ¿Algo más? Nada más, ahí quedamos. Nos vemos el día lunes, compañeros. Que tengan una buena semana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego.